Muy buenas noches de domingo o de cualquier momento que nos estén viendo del otro lado, amigas y amigos del ambientalismo. Hola, Leti Martínez. Hola, Jimé Fuertes. ¿Cómo estás? Bien, más allá de que nos escuchen en cualquier horario, Sí. lindo un domingo, Sí. en un matecito. Planazo. Sí, Porque aparte, para estos temas es necesario parar un poco. sí. Y sobre todo si hoy traemos un datito lindo. Sí, porque es verdad, Leti, les contamos, Leti Sí. y yo y nuestra compañera de producción, siempre nos vamos preocupadas de que venimos con un bajón atrás de otro y entonces esta vez nos ocupamos especialmente de buscar algo lindo para todos. Sí, y lo vamos a hacer más seguido también. Sí, sobre todo para el datito del comienzo, que es el momento en el que las dos conversamos juntas. Sí, una experiencia que viene desde el sur, una actividad, lo contamos. A ver, Dale. Fundación Cultivo Ecológico y la Red de Productores Agroecológicos del Bolsón Sí. se proponen crear un vivero y producir 40.000 plantas nativas al año. ¿Y esto por qué es? Esto es después de los incendios. Ahí va. Esto se da además con la ayuda de CONICET, de INTA, de Jóvenes por Bariloche, entre otros. Y de todos los vecinos y vecinas que cuando vieron que, que lo Fundamental. estaban haciendo se empezaron a sumar. Así es, fundamental. Y bueno, lo que están buscando, de hecho, había algunas ¡Festejos! imágenes de la recolección de semillas de lenga, que es la planta que estamos viendo en este momento, que es Es una hermosísima. locura. Es un árbol. Es un árbol que llega a medir 30 metros. ¡Wow! Muy alto. Y es muy típico del sur, de la Patagonia argentina y de la Patagonia chilena también. De los dos lados de la cordillera. Sí, que es preciosa y es un clásico, digo, ver estos árboles. Lo que además contaban quienes están organizando, que justamente lo que buscan son las semillas, porque no es que se reproducen de manera automática, digamos, tiene que ser a través de la semilla. Por eso, justamente después de los incendios, lo que van a hacer es, bueno, esto que estamos contando, recolectar las semillas para plantar miles de árboles, estos árboles tan típicos, tan lindos de nuestra querida Patagonia. Para recuperar la flora nativa que Sí. fue destruida a partir de los incendios que ya estuvimos comentando acá en el programa. Sí, y buscaba, y sabes que esta experiencia también se hizo en Chile, o sea, porque decíamos que esta planta también es típica del sur chileno y que también tiene situaciones similares, con otras cuestiones más complejas que quizás en algún momento lo podemos hablar, también lo que se Sí. suele denominar como la mafia en relación a la madera y demás, que es un caso bien interesante, pero también tras los incendios se ha llevado adelante este tipo de actividades con los vecinos como protagonistas, ¿no? Por supuesto también las fundaciones y organizaciones de reforestación incluso y demás, Sí. pero los vecinos con un lugar protagónico en este contexto. Y en este contexto en el cual además venimos contando, y ahí sí ya es más difícil buscar algún dato positivo, ¿no? Que estamos viendo que Sí. nuestro gobierno nacional actualmente va en contramano de esto y de hecho hoy traigo un ejemplo de El Salvador, que está pasando en particular justamente con la deforestación. El Salvador es el segundo país que más, digamos, ha sacado los bosques, los árboles en lo que es Centroamérica, arrasando con los árboles. Así que vamos a estar contando un poco de lo que tiene que ver con la agenda ambiental de Nayib Bukele, que se habla mucho en materia de seguridad y no tanto en este aspecto. ¿Y vos, Jimé, qué nos traes para hoy? Bueno, vamos a estar hablando de algo preocupante que tuvo una pequeña victoria. Estamos hablando de la provincia de Mendoza, en donde dos activistas ambientales, dos ambientalistas, fueron detenidos y acusados por delitos federales. Acaban de ser liberados, pero la causa sigue. Claro. Y vimos muy poca información. Si no te pones a ver los medios de... Ahí los estamos viendo. Vamos a estar hablando de quiénes son y qué es lo que hicieron en defensa del agua, en una provincia donde el agua es valiosísima. Totalmente. No es lo mismo que en Buenos Aires ni que en otra parte del país. En Mendoza el agua vale oro, y te digo eso porque lo que está detrás es el oro. Literalmente. Literal, exacto. Bueno, si te parece, viajamos por un ratito al Salvador. A ver, me interesaba hablar, si bien está bueno, me parece ver la experiencia de los distintos países, especialmente de la región, y bueno, por supuesto también hablamos de Estados Unidos por el rol clave que
que Sí. tiene al no cumplir los objetivos, sobre todo lo que tiene que ver con la agenda climática a nivel internacional, pero veníamos hablando a nivel regional, sobre todo de líderes o mandatarios que tienen la agenda ambiental entre sus principales ejes, ¿no? Habíamos hablado de Colombia, de México, bueno, ahora de Uruguay, de Chile. Entonces quería traer el contraejemplo, si se quiere, en Claro. este caso hablar de El Salvador. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque la derecha es la derecha en todo, hasta en el ambiente también. Sí, en el caso de Bukele igual es más complejo aún porque él asume con un partido de izquierda y después se da Claro. un vuelco. Es difícil encasillarlo, incluso tiene algunas cuestiones que... Sí, medio nacionalistas. Sí, que complejizan aún más todavía posicionarlo. Pero bueno, sí, yo diría que en el último tiempo, sobre todo, y bueno, con el tema de seguridad y demás, Sí. mucho más volcado a la derecha o mucho más afín a la derecha e incluso la ultraderecha. Y en este caso, porque vi un informe muy interesante que se llama Promesas Verdes, Realidad Oscura, que lo hace Conectas y Gato Encerrado, estos medios de comunicación, bueno, sobre El Salvador. A ver, ¿qué plantean en este informe? Primero esto que les decía, El Salvador es el segundo país que tiene menos cobertura arbórea en Centroamérica, es decir, de lo que tiene que ver con la plantación de árboles, con los árboles. Y el otro dato interesante que daba es que en 20 años, el número exacto es del 2001 al 2023, se calcula que perdió 8,5% de su cobertura boscosa. Mira. A ver, ¿por qué sucede esto? Bueno, acá lo contamos muchas veces en general, incluso también lo que tiene que ver con los incendios y demás, que hay en general un trasfondo inmobiliario. En este caso, lo que hacen también, y sobre todo digamos, desde el Estado, o sea, Sí. con iniciativas del Estado, pero también, y acá me parece que abre un debate que es muy interesante, con respecto a la agricultura y la ganadería, ¿no? Lo que ellos plantean es que, bueno, gran parte de la tala de árboles tiene que ver con los cultivos. Y acá yo decía, es interesante porque se da el debate en qué hacer, porque, por ejemplo, gran parte de este cultivo es la caña de azúcar, y El Salvador es un país que en el 2025 el azúcar es uno de sus principales exportaciones, digamos, ¿no? ¿Qué hacer que con ese dilema de un producto que se necesita, que lo tienen que cultivar? Bueno, acá surge la pregunta de hacer una agricultura sustentable, ¿no? Claro. ¿Y qué se puede hacer en torno a eso? Esto es un poco el planteo que hace este informe y sobre todo haciendo referencia a las promesas que hizo el propio Nayib Bukele, de las cuales no solo no se ha avanzado, sino que no hay mucha información, además. Claro. Pero quiero que compartamos, bueno, primero para recordar la importancia, y vos, Jimé, lo has contado acá, de lo que tiene que ver con los árboles, porque tenemos que reforestar y no avanzar en la deforestación, básicamente porque cumplen un rol central para la absorción. Tenemos una plaquita ahí para verlo bien detallado, que esto lo ponía el propio informe, me parece interesante, de justamente el rol que cumplen los árboles para absorber el dióxido de carbono, que Claro. es clave en lo que tiene que ver con el calentamiento global. Digo esto para que no se nos olvide, aunque pueda parecer básico, la importancia de contar, además de lo que tiene que ver con el ciclo hídrico y otras cuestiones que por supuesto podrían sumarse. Vos, Jimé, lo has contado Claro, acá. la función específica que cumplen. Exacto, exacto. De hecho, lo que contaban ahí algunos especialistas es que en algunos casos, por ejemplo, se ha deforestado y de pronto dejan algún que otro arbolito, pero como una cuestión más cosmética, Claro. que cumplan la función por la cual estaría bueno que no se sigan talando árboles y terminando con los bosques, ¿no? Y el otro gráfico que quería compartir tiene que ver con la promesa que les decía. Ahí vemos El Salvador. Se calcula que tiene más o menos 2 millones de hectáreas. Se suponía que se iba a llevar adelante todo este proceso de restauración, de reforestación en al menos 1 millón, o sea, casi el 50%. ¿Cuál es la información que tienen, al menos en este informe que les decía, que se llevó adelante solo en un 8,6%? Es decir, muy, muy mínimo, más allá de que Claro. la fecha es de acá al 2035, 2040, digamos, faltan algunos años, pero que el avance y la información que se tiene es muy poca. No que tiene que ver con reforestación, sino con restaurar, o lo que tiene que ver con agricultura sustentable y otras cuestiones que les decía, en las cuales no se ha avanzado demasiado. No hay interés de parte del gobierno, claramente. No hay interés, si bien busqué e incluso consulté, no es un Bukele que
niegue el cambio climático como lo hace la ultraderecha abiertamente. De hecho, lo que me decían es, sí recurre al cambio climático cuando de pronto hay alguna catástrofe, ¿no? Claro. Decir, bueno, esto es responsabilidad del cambio climático, digamos. Tipo, no me hago cargo. Claro. Pero a priori no es un negacionista, que bueno, puede ser un montón en este contexto en el cual vemos que Claro. lo que más abunda es eso. Quiero que escuchemos, hablé con Caro Amaya, que ella es periodista salvadoreña, directora de Mala Hierba. Quiero que la escuchemos porque ella nos contaba un poco cuál es la agenda ambiental del presidente Bukele. La escuchamos a Carolina Maya. No hay avances en términos ambientales en El Salvador. Cambios, sí han habido grandes retrocesos. El gobierno actual del presidente Bukele se ha caracterizado por ser proempresarial y ha permitido la destrucción de reservas hídricas muy importantes, como en la zona del Valle del Ángel, el lago de Coatepeque. Ha promocionado también la creación o la construcción de megaproyectos impulsados desde el Estado, como el Aeropuerto del Pacífico, ampliaciones de carreteras como la de Los Chorros, que han implicado la destrucción de grandes espacios de bosque que todavía preservaba el país. No hay una información ambiental que sea asequible a la población y menos a los periodistas. Mucha información está reservada y lo que sí tenemos es manipulación de los hechos para justificar decisiones como el retorno de la minería metálica, diciendo que para limpiar los ríos se necesita sacar los metales que hay. Bueno, eso último que decía me parece clave. Primero, planteando un poco de la poca información a la que pueden acceder los periodistas. Después, varias cuestiones en las que decían no solo no se avanza, sino que se ha retrocedido. Y esto de tergiversar también, ¿no? Que esto sí es muy de la ultraderecha, de tergiversar, incluso mentir, en esto que decía, porque además esto en la vuelta atrás es literal, había una prohibición en lo que tenía que ver con la minería metálica y dan marcha atrás con esta prohibición y el argumento es que para limpiar los ríos tienen que sacar los metales, ¿no? Este es el argumento que dan desde el gobierno, que esto es lo que contaba Carolina Maya, entre otras cuestiones que describía, ¿no? Ahora, hay que ser bastante desaprensivo con la realidad o con la verdad para decir semejante cosa. Sí, por eso digo, pero eso es muy... Creo que hay un antes y un después de las ultraderechas, sobre todo en lo que tiene que ver de la responsabilidad de decir información concreta y cierta y no, digamos, como que ella cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. E incluso utilizarlo como un argumento oficial. Pero bueno, esto era parte de lo que nos describía, me parecía interesante traer el caso de El Salvador, porque sobre todo hablamos del tema de seguridad y estas cárceles de máxima seguridad y con la tasa de homicidio ambiental de El Salvador y de lo que es Centroamérica en general. Entonces me parece interesante traer este ejemplo que, bueno, podríamos decir que se suma a la agenda negativa de si bien no niega el cambio climático, tampoco está haciendo ni cumpliendo con las promesas que hizo su propio gobierno, ¿no? Y aparte, siendo un país tan pequeño territorialmente, no te queda otra que cuidar el territorio. Totalmente. Porque ¿qué te queda si no te queda tu propio país, tu propio ecosistema? Sí, totalmente. Bueno, y Carolina también me planteaba, es un mandatario muy pro empresas. De hecho, bueno, lo que contaba, todas estas obras que se llevaron en lugares donde justamente estaba la oposición de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas. Bueno, una realidad que vemos en muchos lugares y que no escapa a El Salvador. Así que bueno, esto era parte de lo que quería traer hoy de otra experiencia regional a contramano por ahí de las agendas de las que venimos hablando, ¿no? De Lula, no lo nombré hoy a Brasil. Sí, pero cómo contrasta, ¿no? Porque pudiendo sumarse en algún punto, más allá de que ser proempresa, ser proempresa no necesariamente tiene que ser antiambientalista. Sí, totalmente. Porque incluso hay empresas que son
dentro del ambientalismo está esta división entre los que creen que el mercado puede jugar un rol a favor del ambiente y otros que no les confían nada. Claro. Ni siquiera da esa discusión. Sí, totalmente. Ahora, en este contexto todo parece muy lejano, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, veía el informe de la OMC, o sea, que es la Organización Mundial del Comercio, sí, y estaba entre los puntos claves todo lo que tiene que ver con el comercio, pero en base justamente al desarrollo sustentable. Sí, exacto. Digo, más allá que después cada uno podrá ver en su país si es un greenwashing, claro, o como se suele llamar, pero digo, al menos está en la agenda, ¿no? Pensando en cuánto puede llegar a envejecer para mal esto, por el hecho de que estamos viendo que incluso en Europa, donde fue vanguardia en un montón de exigencias que tienen que ver con sí, cumplir ciertos requisitos y demás, ante el avance justamente de dirigentes políticos que niegan directamente el cambio climático, ¿cuánto puede llegar a cambiar ahí? De hecho, también leí hace poco algunas empresas que incluso en este contexto intentan como ocultar las actividades que hacen, digo, más allá de que siempre hablamos de las empresas que en general intentan hacer lo posible para no tener que cumplir, sí, pero algunas empresas que de pronto sí lo tienen entre sus ejes como principal, intentando un poco ocultar justamente la búsqueda de un desarrollo sustentable por la corriente negacionista que hay, digamos, por el Qué hecho de esto de considerar, que lo hemos mencionado mucho, Milei piensa lo mismo, pero el caso de Trump, de considerar que va en contra de la productividad el hecho de establecer ciertas pautas que tengan que cumplir para cuidar lo ambiental, digamos, ¿no? Basándose en el ambientalismo. Claro, para decirlo en criollo, en argentino, antes el ambientalismo era juntavotos y ahora pasó a ser piantavotos. Exacto. Así tal cual lo veía de empresas que sí habían tenido un compromiso desde su nacimiento, o un compromiso fuerte en los últimos años, y esto estaba cambiando por este contexto. Así que bueno, hoy trajimos un poco esta pincelada de El Salvador, pero quizás podemos seguir haciéndolo con otros ejemplos a nivel regional para ver en qué viene también, ¿no?, Latinoamérica en ese contexto que pareciera no escapar a la realidad mundial. No, exacto. Bueno, de hecho, te quería comentar a vos, Leti, y a todas y a todos, hay una empresa que se llama Solway Holding, sí, hablando de empresas, sí, que es de las más malas, o sea, a esta no le interesa ni hacer greenwashing. Ni la caretea, diríamos. Tal cual, ni la caretea, que está haciendo maldades en la ciudad de Uspallata. Esto queda a 120 kilómetros al noroeste de la capital de Mendoza, en donde allí en Uspallata, un pueblo de 15.000 habitantes, se instaló para hacer megaminería y les está sacando y contaminando el agua a toda la zona, y que tiene que ver con los pueblos, los habitantes, claro, y a toda la zona industrial. Digo, no solo tiene que ver con que les arruina y les contamina el río Mendoza, justamente el cauce, a estos 15.000 habitantes de Uspallata, sino que además les contamina toda la zona de producción del famoso Malbec argentino, claro, que tanto se exporta y que tanto es marca y que tanto hacemos alarde aquí en Argentina. Pero creo que lo comentábamos otra vez, Jimé. Igual, lamentablemente, ahí es cuando por ahí se pueden llegar a preocupar un poco, ¿no? Sí, total. Porque está afectando un sector como el vinícola, que es clave para la provincia. Si era solamente por los habitantes, no les daban bola. No pasaba nada, pero sí, estamos hablando de 250.000 hectáreas de cultivo del Malbec, que, o sea, se pone en riesgo porque va a tener el agua contaminada gracias a esta empresa que lo que hizo es, para buscar cobre, oro y plata, contaminar el río con una sustancia similar al arsénico, wow, y que terminó con 2 personas presas, con 2 activistas presos que fueron liberados esta semana gracias a la pelea de los ambientalistas. Estuve buscando información sobre esta empresa Solway Holding, que tiene su sede en Suiza, pero que está particionada en un montón de otras empresas, en un montón de otros países que no son países, sino que son islitas, que son paraísos fiscales. O sea, no está territorializada. Claro. O sea, no la podés... ¿A quién le reclamás? Exacto. ¿A dónde la vas a buscar?
mientras los habitantes de Uspallata, los vecinos y vecinas, sí están territorializados, esta empresa que se dedica a la megaminería no la podés ir a buscar a ningún lado, Claro. pero sí tiene mucho poder a la hora de poner guita con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Esta pelea viene desde 2008. Desde 2008 que están resistiéndola. Lo que pasa que ahora con este cambio de gobierno y la imposición del RIGI, la imposición no, la votación, Sí. es una ley nacional votada por Exactamente, está bueno que lo diputados y remarques. senadores. Sí. La democracia la votó. Sí. Tuvieron el aval para avanzar y sobre todo salir a cazar activistas y meterlos en cana. Vamos a mencionarlos porque la verdad que me interesa que se conozcan sus nombres. Estamos hablando de Mauricio Cornejo, que fue detenido el 24 de febrero, y Federico Soria el 31 de marzo. Ellos pertenecen a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados y después de mucho pelear por parte de los vecinos y vecinas, fueron liberados. ¿Sabés por qué? Porque la jueza se declaró incompetente. Estamos hablando de Claudia Tula, que derivó el expediente a la justicia federal. ¿Sabés de qué los acusaban? De pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas por violencia. Esto es terrorismo. La ley, lo que sobrevuela es la ley antiterrorista. Y el tema es que, claro, aprovecharon el cambio de gobierno y la política represiva de Patricia Bullrich para avanzar contra esta gente que lo único... Sí, que le da luz verde, básicamente, Totalmente. para hacer estas movidas. Totalmente. Tuvieron la posibilidad de hacer lo que hasta ahora no habían podido. Digo, no habían podido porque, de alguna manera, había una permanente resistencia y permanente lucha en contra de varios gobiernos. Digo, no es ahora gobierna el radical Alfredo Cornejo en Mendoza, pero esto ya viene desde Francisco Pérez, que era peronista. O sea, hubo distintos gobiernos que fueron sometidos a la presión de las mineras, pero que no se atrevían a ir a meter en cana a los manifestantes, a los militantes ambientalistas. Este gobierno sí se atrevió a partir de la sanción del RIGI, que ellos identifican que fue clave a la hora de ir en contra de una ley. Vos sabés que hay una ley, es una ley provincial, la 2277, que está desde 1884, o sea, desde antes de la Constitución Argentina. Wow. Me impresionó, porque incluso se basa en el cuidado del agua y las acequias que tenía el pueblo huarpe allí en Mendoza. Porque claro, Mendoza es una provincia desértica que tiene 3 oasis. Entonces el agua es recontra mil valiosa porque no podés jugar con eso. Total. Si bien una empresa que lo que hace es contaminarla y tiene lo que me decían... hacen una emisión de algo que se llama cenato, con X se escribe, que tiene el mismo nivel de peligrosidad que el cianuro y que está 270 veces más de lo permitido por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. O sea, están violando la ley provincial y la ley nacional. La ley está del lado de los ambientalistas. No es que son gente que se fue a romper todo y quisieron en algún momento empezar a avasallar las leyes. La ley... Digo, porque el discurso represivo de Patricia Bullrich es el que las hace, las paga, la mano dura. Bueno... dentro de la ley todo fuera de la ley nada. Bueno, acá dentro de la ley está la militancia, dentro de la ley está el cuidado del agua y dentro de la ley está el derecho a la vida. Vos tenés derecho a tomar agua sin que esté contaminada, encima por una empresa que lo único que hace es llevarse materiales como el oro, la plata y el cobre afuera, sin dejar nada en Argentina. Bueno, sí, dejando el pasivo ambiental en Argentina y además yéndose con la plata, con los recursos naturales y ni siquiera reinvierten en trabajo o ni siquiera reinvierten en, por lo menos decir, hago la extracción de estos recursos naturales poniendo guita e infraestructura para que no se destruya el ambiente. Hay otra discusión que la voy a plantear, no puedo tomar posición porque aparte no estamos allá, no estamos en Mendoza, pero es si efectivamente las empresas pueden hacer este tipo de actividades sin romper todo. O sea, ¿se puede? Sí, se puede, pero
con mucha guita encima y las empresas no van a querer poner mucha guita encima, o quizás algunos dicen no, ni siquiera se puede, porque si vos lo haces, de alguna manera sí o sí vas a terminar rompiendo el ambiente. Claro. Hasta ahora venía esta empresa haciendo lobby diciendo que tenía un montón de medidas de cuidado para el ambiente. Ahora, a partir del RIGI, esas medidas no están más. Ya, eso es lo que decías de ya ni siquiera el greenwashing. Ni siquiera greenwashing, o sea, ni siquiera... Nada. O sea, cambió la propuesta que hace la empresa, empeoró las condiciones. ¿Por qué? Porque el gobierno se lo permite. Claro. O sea, hay un político, digo, estamos hablando de Bukele, acá está Milei, hay un político que te dice, sí, por favor, adelante, pase. Sí. Y no solo eso, sino que además ahora empiezan a encarcelar gente. Estos 2 militantes fueron liberados la semana pasada a partir de la lucha de los ambientalistas. Muy masivas las marchas. Se Muy veían, masivas. estábamos compartiendo alguna imagen. Ahí vemos las está. imágenes, sí. Muy masivas. Sí, salió todo el pueblo, no solo Sí. es la militancia ambientalista, salió toda la Claro. gente a la calle porque es muy preocupante, porque claro, después, si vas a tomar agua, te quedás preocupado de ver si no está contaminada porque nadie te cuida. Sí. Ni tu gobierno municipal, ni el provincial, ni el nacional. Entonces no queda otra más que organizarse. Lo que pasa es que organizarse en este contexto político te puede costar la libertad, te puede costar un procesamiento y te puede costar que quedes en cana. Claro. Esta gente estuvo días, casi semanas, meses en cana y la verdad nosotros lo estamos hablando ahora, los medios, algunos medios alternativos lo dieron, no salió en ningún otro medio más. No solo eso, sino que lo que denuncian los vecinos y vecinas y los ambientalistas es que esta empresa está poniendo mucha guita en todos los medios para criminalizar la protesta Claro. y hacerlos ver a ellos como terroristas. Ellos dicen, nosotros no somos terroristas, lo único que queremos es que no nos contaminen el agua. Claro. Así que bueno, está muy difícil la situación en Mendoza. Estas 2 personas fueron liberadas, pero la causa sigue y por eso nos importa visibilizarla y por eso nos importa que se conozca, sobre todo porque este tipo de lucha se está dando con distintas características en todas las provincias del país. Ahora estamos contando una en particular de Mendoza porque acaba de suceder que los liberaron. Pero este tipo de peleas y de lucha contra estas mega empresas multinacionales se están dando en todo el país. La idea de este programa y de todas las personas que están militando y los medios alternativos es empezar a juntarnos, ¿no? A empezar a armar una red Sí. que no quede aislado, porque donde te aíslan, sonaste. Sí, y sobre todo pensaba en esto que lo planteábamos también en la columna de El Salvador, este debate, porque pensaba, decías, se movilizó todo el pueblo, ¿no? Que se moviliza por el agua que consume, pero también hay una cuestión ahí detrás del sector vinícola y los empleos que hay en la provincia y lo que representa para la provincia. Y pensaba, decía esto de El Salvador, porque el debate este que está de fondo y que de hecho divide ambientalistas, ¿no? Que por ahí podrían ser considerados más en un ala un poco más extrema de otros ambientalistas que sostienen sobre todo el hecho del desarrollo sostenible. Los debates son profundos en el ambientalismo. Sí, y pensaba, veía que la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó esta semana de lo que es el foro de CEPAL en Chile, de América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible. Y lo que publicaba, que me pareció reinteresante, es falta Argentina. La autoridad nacional, no fue nadie en representación de la Argentina como país. Estaba la ministra... ¿Vos decís que tendría que haber ido Scioli? No te rías, Leti. Debería, pero bueno, estamos en este contexto que naturalizamos, digamos, esto, ¿no? Ni siquiera participa de un foro que reúne a toda Latinoamérica para justamente debatir, discutir sobre el desarrollo sostenible en el marco de la CEPAL, y no participó ninguna representación, ¿no? Nacional, repito, sí de la provincia. Estamos en ese contexto, digo, en el que ni siquiera en estos debates o estas distintas agendas que se dan dentro del ambientalismo es ir al otro extremo y el negacionismo totalmente, digamos, ni siquiera debatir o debatir justamente lo que tiene que ver con el desarrollo, cómo hacer para desarrollarse, porque es el falso planteo que hacen, ¿no? Claro. Sí, exactamente, de no podemos cuidar el ambiente sin perder plata o sin perder productividad. Pero bueno, así estamos y así están las cosas. Resistiremos, como en Mendoza, como en la provincia de Buenos Aires y como en todos los lugares del país y de América Latina que se plantean vivir en un mundo mejor y que no nos avasalle
estallen las dictaduras del capital. Sí, y buscando y recolectando semillas para reforestar me parece hermosa actividad. Hay esperanza. En lo concreto y en lo simbólico también, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Somos semilla, como dicen. Sí, sí, sí. ¡Oh, se nos terminó! Sí, la campana. La campanita del final. Bueno. Como el recreo en la escuela. Nos vamos. Nos vamos, amigas, amigos. Bueno, nos vemos el domingo que viene y si no, nos vemos en las redes. Síganos, escríbanos a nuestro Instagram. Sí. Estamos en Instagram. ¿Qué está pasando? Ambientalismo Popular, nos buscan así. Sí, ahí de una en Instagram y bueno, nos buscan a nosotras también en las redes o como quieran. Y nos vemos el domingo que viene, Leti. Dale, me encanta. Un placer. Adiós.